Estimado auditorio, muy buenos días, muy buenas tardes, saludos cordiales. Estamos en Consultorio Fiscal, es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante, parte de la declaración anual. Vamos a estar platicando de lo que son las deducciones personales, los estímulos, así como la discrepancia fiscal. No se vayan, les invitamos a que nos llamen, nos manden sus comentarios. Por aquí abajo va a estar apareciendo el número telefónico. Y regresamos en un momento, no se vayan, estamos en Consultorio Fiscal. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Declaración anual de personas físicas, deducciones personales, estímulos y discrepancia fiscal. Antes del 30 de abril, todas aquellas personas físicas que obtengan ingresos dentro del territorio nacional deberán presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, en el cual no solo deben presentar sus ingresos, sino también las deducciones que pueden ser aplicadas con base al régimen fiscal al que pertenezcan. Para las personas físicas existen ciertos estímulos fiscales, los cuales existen como beneficios otorgados por el gobierno con el objetivo de incentivar ciertas actividades económicas. Dichos estímulos pueden causar una disminución en la carga fiscal del contribuyente. Según lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, dichas deducciones tienen que ser declaradas y cumplir con ciertos requisitos para ser tomadas en cuenta, principalmente que sean vitales para la realización de las actividades del contribuyente. Esto con el fin de evitar la existencia de una discrepancia fiscal entre la información declarada en el SAT, ya que si las erogaciones realizadas por el contribuyente son mayores a sus ingresos, podría ser sujeto a la investigación por la autoridad fiscal. Fuente: Diario Oficial de la Federación. Cuentas Claras. Estimado auditorio, gracias por continuar con nosotros en su programa, espero que favorito, Consultorio Fiscal. Y bueno, pues tenemos invitados de lujo que nos van a hacer favor de platicar de este tema de la declaración anual en esta parte específica que decíamos de las deducciones personales, de la discrepancia y de los estímulos. Bueno, creo que es bastante estímulo o motivación el hecho de presentar la declaración, y para ello me permitiré presentar rápidamente a nuestros invitados. Recuerden, si tienen dudas, comentarios, alguna sugerencia o alguna inquietud, recuerden que nos pueden contactar por redes sociales, o también tenemos un teléfono que va a estar apareciendo por aquí en la pantalla. Nos pueden regalar una llamadita y con todo gusto atenderemos sus cuestiones, sus preguntas, y por favor háganoslas llegar para que nuestros expertos las puedan revisar, las puedan comentar y con todo gusto podamos, bueno, pues tener una respuesta razonable. Y bien, pues me permito presentar al licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, gerente en impuestos en el Grupo Integral de Asesoría Fiscal Administrativa SCE, y bueno, pues con estudios en posgrado, que está por ahí también. Y bueno, pues aquí el maestro licenciado en Contaduría, Ricardo Oviedo López. Mil gracias por aceptar la invitación. No, hombre, al contrario, profesor, muchísimas gracias a usted por abrirnos este espacio, y pues para todas las personitas que nos van a estar mandando todas sus preguntas, espero que podamos ser claros y les demos las mejores recomendaciones, ¿no? Porque es un tema bien complicado también y divertido, ¿no? Y divertido, así es, sí, porque nos causa como tensión, presión en estos días, pero hay que verles ese punto divertido, sobre todo cuando resulta saldo a favor, ¿no? Eso, sí, eso. Y nosotros nos divertimos como niños. Exactamente. Muy bien, y muchas gracias por aceptar la invitación. Y también tenemos, bueno, pues igual nuestros dos invitados de lujo que son azul y oro. Tenemos al licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialista fiscal por igual por la FCA UNAM, maestro en Administración de Contribuciones por FCA UNAM, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, coordinador de sección, lo pueden leer en nuestra revista Consultorio Fiscal, socio director de impuestos de Aletos y Yáñez SC, y bueno, pues ya nada más le falta vender barbacoa los domingos. Así es, mi querido amigo, licenciado en Contaduría, especialista fiscal y MAC, Francisco Yáñez Ledesma, mil gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Abraham. La verdad es un gran gusto. Creo que, como dice Ricardo, nos vamos a divertir, y la verdad que es un tema muy esperado, la verdad,
las anuales. Así Perfecto. es. Sí, y las anuales de personas físicas, porque Ajá. muchos de nuestros amigos ya sufrieron con las personas morales, Ajá. y ahorita pues nos toca no sufrir, sino divertirnos y estar revisando qué es lo que tiene el SAT, ¿no? Porque bueno, hay que tener en cuenta y con nuestros amigos que durante el mes de abril debemos de presentar la declaración, el mes de abril de cada año, razonablemente o de manera general, tenemos que presentar la declaración anual como personas físicas. Esto es del 1 de abril al 30, iba a decir 31 de abril, no, al 30 de abril. Y hay que tenerlo en cuenta, no es el 1 de mayo, ahorita revisamos o revisen ustedes amigos sus calendarios, porque es al 30 de abril, sobre todo por el hecho de la petición de los diferidos, ¿no? De la petición de que sea plazos. Pero bueno, para ello nos van a hablar los expertos, que ellos conocen, que tienen ahí pues sus 200 y 500 clientes cada quien, más o menos, más todas las consultas que llegan, más toda la experiencia, más todo lo que estudian todos los días. Entonces, bueno, primero, el punto aquí, discrepancia fiscal, que es el primer tema que decidimos abordar para esta serie. Discrepancia fiscal. Y bueno, pues decíamos, sujetos obligados, personas físicas, ¿en qué consiste básicamente esa discrepancia? ¿O cómo? Fíjate que la discrepancia, pues estaría una figura a través de la cual tenemos más erogaciones que ingresos declarados. Esta figura diríamos, pero ¿cómo es posible que tengo más gastos? Porque los gastos, pagos de tarjeta, depósitos en cuentas bancarias, temas de compras, adquisiciones, inversiones, todo ello lo toma la autoridad. Tiene diferentes formas, fuentes de cómo sabe que te compraste coche, compraste un inmueble. Y el tema es de que esos gastos no representan lo que estás declarando en tu anual. La anual es una oportunidad de poder presentar, declarar y sentir esa tranquilidad de que, bueno, en el año, si bien algunos esperan ansiosamente porque pueden acabar con un saldo a favor, pero otros a lo mejor también es la forma de poder presentar lo que en el año tuvieron, esa rendición de cuentas que se hizo con pagos provisionales, retenciones, y que bueno, al final cierran ese ciclo del anual y logran pues estar bien con ese tema, evitando una discrepancia y que la autoridad pudiera hacer una revisión con ellos. Ok, no se acredita la forma de vida, ¿no? De repente, como decías, adquisiciones. A lo mejor si alguno de nuestros amigos tiene un salario mínimo, un poquito más, a lo mejor tiene un ingreso de 10,000 pesos y llega con un flamante ahí, un carrito de una marca alemana, Okay. así es, y dirían, no sería BMW, sino sería la otra, ¿no? La de La de la estrellita, dice. la de la estrellita. Ok. Entonces, imagínense, pues Claro. no va a ser ir rechinando llanta. Pues, Claro. Exacto, entonces no va a ser como la persona. Aquí un poquito meter también en contexto a nuestros amigos, porque esta parte de la discrepancia, pero ¿en qué momento presento la declaración anual? O sea, que no tengo límite de ingresos, siempre la presento, soy sujeto obligado. ¿En qué momento va a ser sujeto obligado a la declaración anual, maestro? Pues mira, yo creo que hay que atender cada uno de los capítulos que habla el tema de las personas físicas. Hay varios supuestos en los cuales te da la opción o te quita la obligación de presentar la declaración anual. Sin embargo, hay otros supuestos en los cuales solamente te indica, si no tienes ingresos, no vas a presentar una declaración anual donde pagues ISR o determines un saldo a favor, pero sí tienes que informar ciertas partidas que para mi fisco me van a ayudar a identificar y que no te determine un procedimiento de discrepancia fiscal. El claro ejemplo es el informar los préstamos, donativos y premios que en su conjunto o en lo individual superen los 600,000 pesos, ¿no? Entonces ahí empieza el primer rubro y el que todo el mundo dice, oye, pero si yo me compré ese coche con un préstamo bancario, ¿cómo sabe la autoridad que no fue un préstamo? Y la primera pregunta es, ¿lo informaste en tu declaración anual para comprarte tu cochecito de la estrellita que no vale, No vale 10 pesos? Ni 600, ni 800. Ese préstamo que te hizo la institución financiera, ¿lo informaste en tu declaración anual? Oye, no lo informé. Ah, bueno, entonces ahí empezamos a tener un procedimiento de discrepancia fiscal, porque la factura del automóvil existe. El ingreso en tu estado de cuenta o a lo mejor el contrato existe,
Entonces ahí empieza a haber no empieza a haber una sinergia entre el ingreso y el gasto de toda esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que atendiendo precisamente quiénes están obligados a la declaración anual, personas y físicas que obtengan ingresos en el ejercicio, y partiendo de ahí podemos ir descartando ciertos supuestos, como a lo mejor ingresos por salarios, que van teniendo ahí algunos supuestos, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, en el caso de salarios, caerían por ahí del 151, un poquito más aterrizado en el punto de los 400,000 pesos, ¿no? Si los rebasaron, ¿qué otro supuesto por ahí? Sí, estos son casos en donde pueden no presentar la declaración, pero en eso también, si tienen deducciones personales y ellos quieren, pues puedan presentarla. Pero bueno, tenemos los casos de ingresos por salarios que no rebasen de 400,000, o ingresos de intereses que combinado con salarios no rebasen de 400,000, o ingresos por intereses donde solamente los intereses no rebasen de 100,000 pesos. Son casos que pueden no presentar la declaración. Y diríamos, uno que se va a comentar mucho, porque pues bueno, es el tema, la figura del reciclo, donde el reciclo para este año, una novedad, le dicen no deberá presentar la declaración anual. Y la situación pues lo pone, ya vamos a encontrar un formato en donde ya no va dirigido para el reciclo, va dirigido para todos los demás, donde desde ingresos de salarios, actividades empresariales, profesionales, arrendamientos, intereses, dividendos, todos ellos van a poder presentar su declaración, con excepción del reciclo. Oye, entonces nuestros amigos del reciclo van a tener que estar revisando muy a detalles y tienen que presentar la declaración anual. Y sí. Así es. Bueno, la declaración anual en el sentido de los otros capítulos. Así es, correcto. Sí, tiene una combinación. Y también tenemos algunos amigos que presentan la 3 de 3, ¿no? Que hemos escuchado, ¿no? Entonces ahí la antes Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública, ahora la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, bueno, pues precisamente nos tiene la del impuesto sobre la renta, que esa ya es la que estamos comentando ahorita, y nada más de manera enunciativa, pues lo que es la conflicto de interés y la que corresponde a la de modificación de situación patrimonial, ¿no? Patrimonial, así correcto. es. Entonces, nuestros amigos pues deberán de revisar el encargo que tengan, el nombramiento que tienen, y también si hay duda en su área de recursos humanos, o también, bueno, pues por aquí pueden mandarnos un mensaje, una llamadita para si es específicamente su situación, para que tengan que presentar la declaración anual como informativa, como bien decían, o bueno, pues para pagar. Es correcto. Así es. Y eso derivado de una, a lo mejor, por ejemplo, en el tema de salarios, si llegas a tener 2 o más patrones, ahí es uno de los principales puntos para presentar tu declaración anual, y por la mecánica de ley y por la mecánica del ISR, puede ser que te dé impuesto por pagar si no hiciste alguna estrategia respecto de deducciones personales, ¿no? Entonces, como bien lo comenta el profesor Francisco, hay algunas opciones que te da la obligación de sí hacerla para salarios mayores a 400,000, 2 o más patrones, que hayas terminado o no hayas concluido el ejercicio fiscal con el mismo patrón, tienes la obligación de presentar tu declaración anual. Las otras, si no reúnes esas, puedes presentarlas si quieres, pero no es obligatorio, ¿no? Ok, entonces bueno, pues ya teniendo ese contexto de quiénes son como los sujetos en general, porque bueno, es a veces un poquito casuístico, regresemos al punto de la discrepancia. O sea, la autoridad ve que vives de otra forma, que llegas en el auto que a lo mejor no corresponde con el ingreso, o que en el registro público de la propiedad ya con el salario mínimo un poquito más, pues ya tengo como 3 casas. Entonces, así es. O le llaman el 7 mares, ¿no? A nuestro amigo, y tiene un amor en cada puerto y todas las casas a su nombre. Entonces, bueno, pues a lo mejor identifica que no hay una congruencia entre esa forma de vida. Que también aquí al margen vale la pena señalar que, bueno, pues estas discrepancias empiezan por la vía fiscal, pero pueden terminar en cuestiones mucho más graves, ¿no? Estamos hablando de una cuestión penal, una cuestión de lavado de dinero. Sí. Pero bueno, esa será otra historia, y que a nuestros amigos pues los invitamos a que vean nuestros programas anteriores donde hemos hablado de las actividades vulnerables y de la adquisición de diferentes bienes inmuebles o de bienes muebles. Pero bueno, entonces tenemos regresando al punto de la discrepancia fiscal.
¿Cuándo me inicia el procedimiento? ¿Qué es lo que hace la autoridad? ¿En qué momento? ¿Cuándo llega? ¿Me manda un mensaje me manda un mensaje de texto? ¿Me manda un correo electrónico? ¿Qué es lo que hace la autoridad? Fíjate que aquí hay algo muy importante. La presentación de la declaración anual, que para muchos pensaríamos, ahí se termina el ciclo, ya presenté, ya declaré, ya puedo descansar de ese 2024. La realidad es que para la autoridad apenas empiezan lo que podría en algún momento revisar declaraciones, programas de vigilancia profunda, temas que empieza a cruzar a partir de lo declarado contra comprobantes fiscales, informativas, provisionales, información, el tema de una discrepancia, actividades vulnerables. Entonces, por eso se vuelve muy importante que lo que nosotros declaramos, incluso existe la posibilidad de que a pesar de no tener ingresos de algún capítulo de la ley del impuesto sobre la renta, por el simple hecho de informar el tema, herencias, venta de casa. Ese es muy importante. A veces no tenemos la idea de vender la casa, pero bueno, donativos, eso puede liberar que en algún momento tuviste los recursos para poder llevar la vida que tienes. Entonces, eso se vuelve algo muy importante para que el procedimiento a través del anual, informo los ingresos que obtuve y puedo con ello deslindar y separar que no existiera una figura de discrepancia, porque corresponde a lo mejor, pues bueno, la vida que llevo a esto. Ok, entonces bueno, por esa parte, se entera por los diferentes medios. Decías, y decían hace unos momentos, la declaración, los estados de cuenta bancarios, los FDIs propios y los emitidos por terceros, las posibles erogaciones, algunas otras informaciones que recaba la autoridad. Mencionábamos el registro público, registros vehiculares, aduanas. Todo. Ajá. Hay un apartado en este mismo artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, que habla acerca de la información que va a poder tener la autoridad fiscal para determinar este procedimiento de discrepancia fiscal. Y justo habla de que puede solicitar la información que obre en su poder y que obre en manos de otras autoridades. Entonces, ese es el poder que le da o que determina que el SAT puede ir con la Comisión Nacional Bancaria de Valores a pedir todos los estados de cuenta, que puede ir con la Secretaría de Economía, que puede ir con los notarios mismos, porque en algún momento alguien me comentaba, oye, pero ¿cómo se va a enterar el SAT que vendí una casa? ¿Qué crees? Hay una informativa que tienen que hacer los notarios de la venta de casa habitación. Entonces, si el notario avisa y no hace match con tu informativa de la casa habitación que comentaba el profesor Francisco, entonces empiezas a tener un proceso de discrepancia. Entonces, al momento de terminar todo esto y la información llega y la autoridad determina, te va a llegar un mensaje en tu buzón tributario. Tienes un procedimiento de discrepancia fiscal y a partir de ahí vas a tener 20 días para argumentar lo que tú creas conveniente y aportar las pruebas que tú creas conveniente para deslindar ese procedimiento de discrepancia fiscal. Posterior a eso, me parece que hay un proceso adicional, hay un plazo adicional para que la autoridad pida más información y se dará por concluido y te dirá, ¿sabes qué? Tienes que omitiste ingresos y los vas a tener que acumular. Pueden ser en el capítulo 9 de otros ingresos o se pueden asimilar al capítulo que de los que más tengas ingresos, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Okay. Si no me equivoco. Sí, no, excelente, maestro. Y en ese sentido, entonces, nuestros amigos, como decías al principio, ¿no? Debemos de cuidar la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito. En esos tiempos, pues no la puede estar prestando. A lo mejor estamos lejanos del Buen Fin, pero esos pecadillos cometidos en ese entonces pueden repercutir al día de hoy. Claro. ¿Qué más? Las tandas. Las tandas también, que luego la terminan pagando hasta con... He visto que hasta el carnicero entrega un cheque por que el carnicero es primo del que organizó la tanda. Entonces, cosas así Sí. que son bastante raras. Y bueno, como decías también, algunos de esos ingresos que pudieron haber sido exentos por el hecho de no declararlos, o las diferencias también se van como discrepancia. Y vale la pena recordar a nuestros amigos que nos ven y como bien mencionaste, hay que activar el buzón tributario. Claro. Si no, la autoridad, bueno, pues, no va a estar limitada al ejercicio de facultades de comprobación. Exacto. Y si ejerces facultades de comprobación, ¿qué va a pasar? Pues me va a multar. Exacto. Me va a multar porque va a decir, no tengo el medio de contacto
que se encuentra establecido por ley, y entonces, bueno, pues te impongo la sanción, además de lo que me cobre de la diferencia del impuesto por la acumulación que dices, que muy apropiado, ¿no? La acumulación, o sea, lo voy a integrar y sobre esa gran base, o sea, todo lo que encuentre en el camino me va a cobrar el impuesto sobre la renta. Y creo que hoy en día es súper importante que la gente tome en cuenta este procedimiento, porque yo creo que veíamos atrás y ese artículo 91 de pronto pasaba desapercibido, ¿no? Porque la gente es como, es que pues lo he hecho así durante 10 años y no me ha pasado nada. Recordemos que hoy en día uno de los principales pilares del gobierno actual es desarrollar esta administración y crear esta nueva entidad que va a regular la parte digital de México, ¿no? Entonces, ahora sí que le estamos dando el punto clave para que nos revise y para que alcancen el presupuesto y alcancen a cubrir completamente el presupuesto. Entonces, hay que empezar a cuidar toda esta parte, tarjetas de crédito, de débito, préstamos, donativos, porque de pronto ya te mandó dinero tu mamá, tu hermano, y no lo estamos documentando, ¿no? Es la parte complicada de esto. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. No es que sea malo, sino hay que tener cuidado. Sí. Hay que, en estos tiempos, muy recomendable, pues acercarse y preguntar a la autoridad fiscal directamente a través del procedimiento de la consulta. También, bueno, pues tenemos acá en la universidad un programa de asistencia fiscal gratuita, entonces pueden acercar con nosotros, nuestros queridos amigos, y también mandar en el programa los mensajitos, como ya le están haciendo ahorita. Ya tenemos ahorita unas preguntas que vamos a avanzar tantito, y ahorita ya hay como 5 preguntas, entonces ahorita las vamos a ir abordando. Es que este tema da miedo. Exactamente. Pero muy bien. Bueno, entonces finalmente la autoridad determina y me va a cobrar. Uh-huh. Me va a cobrar. Y para ello puede ejercer hasta una cosa que por ahí he oído, el PAE. Procedimientos administrativos de ejecución. Pues bueno, todo eso se desarrolla una vez de que la autoridad a lo mejor busca el tema de una discrepancia, primero con aclaraciones, cruces, puede hacerlo también con medios. La vigilancia profunda no es únicamente para las morales, también para las físicas, donde a través de entrevista les pone sobre temas de caídas recaudatorias, discrepancias, irregularidades, y busca la manera de que sean aclaradas por parte del contribuyente. Pero si esto se llega a tornar en un crédito y una figura en donde, pues sí, la autoridad podría no solamente ejercer facultades, sino también llevar lo que ahorita comentaste, ese procedimiento administrativo de ejecución, embargos y bueno, otros procedimientos. Wow, entonces hay que estar preparado, presentar la declaración anual, revisar si tengo la obligación de presentar la declaración anual en principio por los ingresos que haya obtenido en general, por el capítulo, y luego por los que son meramente informativos. Correcto. ¿No? Entonces, bueno, y en este caso para evitar en nuestro particular la discrepancia fiscal. Pero bueno, no todo es malo en el camino, ¿no? Porque tenemos la parte bonita, la cara bonita, y que sobre todo en las preguntas, y que dependiendo de la fecha que nos estén viendo nuestros amigos, o van a ver a lo mejor todavía por la fecha de presentación de nuestro programa, les decía, a lo mejor todavía nos ven cuando esté el simulador, sí, que ya fue liberado en esos días. Exacto. O ya nos están viendo en el transcurso del mes de abril del 2025. Claro. O a lo mejor nos ven después. Claro. También si nos ven después de abril de 2025 y no han presentado su declaración anual, hay que revisar, porque podrían tener este procedimiento de discrepancia, ¿no? Es correcto. Y ya empiezan a llegar las cartas de invitación terminado abril, terminado marzo, para aquellos que no han presentado. Ojo, es bien importante comentar que la autoridad no da un plazo adicional para presentar la declaración anual, porque en el mundo ahora sí que de las redes sociales, el TikTok y todo eso, de pronto dice, tienes hasta el 30 de junio para presentar tu declaración anual. Ojo, la autoridad normalmente da un plazo, pero no es para presentar hasta ese momento la declaración anual. Es para ser sujeto del beneficio de la devolución automática del proceso de la declaración anual. Pero tu declaración tiene que estar presentada más tarde el 30 de abril. Salvo algún caso excepcional que pueda determinar la autoridad, que creo que no hemos tenido un aplazamiento de la declaración anual bueno, al menos en lo que yo llevo en la carrera no he visto alguno. Pero tomar en cuenta eso, ¿no? Y posterior al 30 de junio vas a tener que hacer lo mismo,
pero a través de un procedimiento manual de solicitud de devolución, si lo quieres hacer de esa manera, ¿no? Entonces, pero ojo con ese plazo, 30 de abril, plazo límite hasta el momento para presentar la declaración anual de persona física. Sí, es correcto. Tu apreciación así ha sido en los últimos, te puedo decir que en los últimos 25 años, solamente, y creo que para todos nuestros amigos es muy claro, cuando ocurrió la pandemia. Pero fue porque teníamos 4 o 5 semanas de que había ocurrido la publicación del Diario Oficial de la Federación, claro, en el sentido de la emergencia sanitaria. Y bueno, pues ahí no había de otra, no podemos ir a hacer fila al banco, no podemos salir. Exacto, sí. Pero salvo esa, como bien dices, no hay. Porque también luego se inventan, es que el 1 de mayo, es que el día inhábil, 30 de abril, y sí, se acabó. Y a partir del día siguiente, aunque sea 1 de mayo, pueden habilitar días y horas inhábiles y ejercer facultades de comprobación. Exacto. O sea, no estamos exentos de que al día siguiente me llegue pues normalmente un correo electrónico, un buzón tributario para recordarme que no la he presentado, a lo mejor. Pero si ya empieza por ahí, rápidamente vamos a tener quizá una notificación. Eso sí. Entonces, bueno, pues muy bien. Y les decía, pues no todo es malo, porque también en este caso, pues normalmente una discrepancia, una diferencia por no presentación de la declaración, pues nos puede arrojar el que tenga un saldo a cargo. Pero nuestros amigos, y como bien decías, Ricardo, hace rato, el punto de trabajar en esa estrategia para lograr un saldo a favor o disminuir el impuesto. De manera, esto, vamos a decir, de manera legal y de manera bien pensada y trabajada, o a veces a partir de las circunstancias extraordinarias, ¿no? O sea, el hecho de que algunas de las deducciones personales, como la de la fracción primera del artículo 151, es decir, la de honorarios médicos, pues no es porque uno no quiera o quiere enfermarse, ¿verdad? Claro. O sea, no es el punto. Entonces, vamos a tener, ya después de la discrepancia y de la parte más triste, una que nos puede o no ayudar, que serían las deducciones personales. ¿Y qué es eso? Porque tenemos deducciones de capítulo y deducciones personales para hacer esta distinción. Claro, fíjate que ahí, como bien dice, se tiene que juntar una base gravable, juntando todos los ingresos, pero para las personas físicas tienen la posibilidad desde el artículo 151 de la ley de disminuir la base gravable con ciertas deducciones que solamente las vamos a tener en la declaración anual. Van a ser deducciones que no están relacionadas a la actividad. La realidad es solamente por tu calidad de persona. Pero aquí quiero comentar algo. Realmente es un cambio, una cultura, porque bien estas deducciones personales van a atender a temas de cuidado de nuestra salud, de nosotros, de nuestra familia, atender temas como patrimoniales, como los inmuebles, la adquisición de casa-habitación, temas como van dirigidos a los seguros de gastos médicos mayores, que si bien estos bien podrían ser muy costosos cuando llega la enfermedad, pero si de manera preventiva o de manera de que puedo atenderme, puedo tener un beneficio en que me atiendo yo y se disminuye esa erogación que cumpla con ciertos requisitos, pueda disminuir la base gravable para que el cálculo en la declaración anual sea menor y enfrentando contra el impuesto que pagaste, porque aquí quiero quitar un mito. Muchas veces pensamos que por tener muchos gastos médicos me van a devolver, pero cuando volteamos a ver cuánto pagó de impuestos en el año y te dicen nada, no te van a devolver nada. Te van a devolver siempre y cuando pagaste impuestos, declaraste y ahora sí en la declaración anual, al enfrentar la base con la deducción personal, puedes salir con ese saldo a favor y es lo maravilloso. Ok, entonces sí, porque hay veces que o se pagó de menos en algún momento, sí, y bueno, pues hay que tenerlo ahí presente y que no es, que no sea incluso una erogación que no pueda comprobar o que pagué a quien no debía de pagarle o que presté la tarjeta a quien debía de hacerlo y pagó ese tipo de gastos. Entonces también ahí o pedí que me apoyaran con la factura y que se va a convertir en algo ilegal y que a lo mejor termino en un esquema de un EFOS o de un EDOS en este caso, ¿no? Okay. O también que me pidan a lo mejor como
como profesionista, a nuestros amigos médicos, odontólogos, optometristas, pues también que les pidan de repente como el apoyo de la factura y deben de tener cuidado y tener ese resguardo mucho mayor de su facturación. Es correcto, sí. Y también comentar que el tema de las deducciones personales tiene que ver con, como bien lo comentaba el profesor Francisco, como una cultura, ¿no? Hay una frase muy famosa, bueno, una máxima del derecho que habla acerca de que el desconocimiento de la ley pues no te exime de las obligaciones, pero va de los dos lados, o sea, tienes que conocer tanto tus beneficios como tus obligaciones. Entonces esto no es, muchas personas dirán, no, es que me están ayudando a evadir impuestos. No es una evasión, no es una ilusión, es un derecho que tú tienes, una deducción adicional que tú puedes hacer en tu declaración anual y que viene estipulada en ley. Nosotros no nos inventamos esos conceptos, ¿no? Vienen enlistados y justo el primero es honorarios médicos y vamos a ponerlo como gastos relacionados a temas médicos, ¿no? Porque no solo se limita a esa parte, ¿no? Gastos de médicos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok, pero veremos esa lista ahorita que regresemos de una pausa. No se despeguen, estamos hablando de las deducciones personales en la declaración anual de las personas físicas, así como discrepancia fiscal. Volvemos en un momento, están los números aquí abajo para que nos manden sus preguntas. Regresamos en un momento, gracias. Lo más relevante en pocas palabras. 11 de marzo. La presentación de la declaración anual es una obligación que deben cumplir todos los contribuyentes y una de las primeras recomendaciones que les damos es que no esperen al último día para cumplir con esta obligación. Esto para poder presentar la declaración sin mayor problema en tiempo y forma. El plazo de las empresas para presentarla concluye el próximo 31 de marzo, por lo que quedan pocos días para realizar este trámite. 12 de marzo. El gobierno estadounidense impuso la noche del pasado martes 11 de marzo aranceles del 25% a todas las importaciones estadounidenses de acero y aluminio, que ayudará a reforzar las protecciones para los productores locales de acero y aluminio. Sin embargo, esta medida impactará en el precio de productos derivados de estos metales, así como a sus principales proveedores de acero: Canadá, México, Brasil y Corea del Sur. 14 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que durante el periodo del 15 al 21 de marzo, los estímulos fiscales a la gasolina serán retirados. Esta reducción afecta de manera directa a los consumidores de gasolina magna y diésel, el 3% de estímulo fiscal. Lo más relevante en pocas palabras. En su edición 854, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2025. Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. De inicio, el importante tema de los aranceles aduaneros americanos impuestos a México es abordado por Juan Álvarez Villagómez en un artículo que examina y plantea interesantes propuestas al respecto. Mientras que la nueva obligación de pagar créditos al Infonavit por parte de los patrones, tratándose de trabajadores con incapacidad, es analizada puntualmente por Emanuel Ramos Guzmán. Y de igual manera, Salvador López Camacho nos pone al tanto de todo lo relacionado con los sectores primario y de autotransporte respecto a los estímulos fiscales que la Ley de Ingresos de la Federación les confiere para este 2025. Además, en este número también encontraremos artículos con temas como la segunda parte del paso a paso para la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales, la falta de fundamentación y motivación en oficios para acudir ante las oficinas de la autoridad vista por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la declaración informativa del impuesto predial en la Ciudad de México y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 854 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Continuamos con el tema de declaración anual de personas físicas. Estamos hablando de la discrepancia fiscal, de los estímulos fiscales y de las deducciones personales. Todavía nos faltan los dos temas fuertes, así que, queridos amigos, nos vamos a ir rapidísimo para verlos. Ya tenemos algunos saludos, algunas preguntas, entonces vamos a ir abordándolos. Tenemos un listado en el artículo 151, creo que eso es lo primero. En principio, en el 151 lo vamos a tener por ahí algunos estímulos y algunos decretos, bueno, que también son estímulos. Entonces, en el 151, ¿cuáles tenemos y cómo los deben de atender nuestros amigos? O cómo deben de prepararse, cómo deben de tenerlos. ¿Lo pueden pagar en efectivo? ¿Lo pueden intercambiar por gallinitas? ¿Qué es lo que deben de hacer? Fíjate que es un listado, como bien se comenta, que va desde honorarios de gastos médicos, pero cada uno se puede ampliar porque tenemos también el reglamento y vienen conceptos muy interesantes. Por ejemplo, la figura de gastos médicos no es únicamente el tema gastos médicos, dentales, hospitalarios, y van dirigidos a temas de médicos, donde como médico puedo tener todas las diferentes profesiones, pero bueno, es importantísimo y prácticamente va para todas. Debes de tener un comprobante fiscal donde el uso para este año es indispensable. La versión 4 del CFDI indica que el uso es indispensable. Debió de haber indicado la clave de uso, tal vez de gastos médicos, tal vez a lo mejor que corresponde al concepto correspondiente, porque si este uso dice sin efectos fiscales, lástima, ya no importa cómo lo pagaste, no va a ser deducible. O si lo pagaste en efectivo, es importantísimo que se hubiera pagado con un medio que no fuera efectivo, con medios como tarjetas de crédito, de débito, de cheque, de transferencia. Pero entonces, forma parte de esa cultura que hablaba Ricardo, en sentido de pedir un comprobante fiscal, una deducción personal, pido mi comprobante, pago con la tarjeta y puedo esperar que en la declaración anual tener una deducción personal que puedo ver. Y las herramientas que tenemos para este año, puedo tener visores que puedan detectar las características para que yo pueda saber si están reuniendo requisitos de deducibilidad. Wow. Entonces, porque si es gastos médicos, o sea, si me enfermé de la panza, si lamentablemente me tuvieron que operar. El honorario. Así es, el honorario. El gasto hospitalario, okay. El tema de rehabilitación, prótesis, ortopedia, estudios de laboratorio, no solamente para ti, también para tu familia, si ellos son dependientes económicos y donde ellos no tienen un ingreso mayor a una UMA elevada al año. Entonces, okay. De ahí es importante que si ellos dependen económicamente, pueden ser tus padres, tus hijos, tus nietos, todos ellos, los gastos estarán facturados con el RFC del contribuyente que va a presentar la declaración anual, independientemente de que el paciente pudo haber sido este familiar. Ok, entonces, bueno, por ejemplo, maestro, ¿tus lentes serán deducibles? Sí, justamente. No lo vamos a encontrar dentro del artículo 151 de la ley, porque recordemos que también algo que ayuda o complementa a la propia ley del impuesto sobre la renta es su reglamento. Entonces, este reglamento es el que estipula o amplía el concepto de gastos médicos, además de los gastos por incapacidad. Entonces, los lentes ópticos graduados también van a estar dentro de este listado, pero obviamente van a tener un tope, ¿no? Que no supere los 2,500 pesos y siempre y cuando, o más bien únicamente la mica graduada, porque si yo me quiero comprar un armazón de una marca que puedes comprar en una tienda famosona, pues ese armazón te cuesta 30,000 pesos, pero eso no es deducible. Okay. ¿No? Entonces, importante lo que comenta el profesor Francisco, este reglamento nos va a dar o amplía el conocimiento o el tema de gastos médicos para que sean nutriólogos, ortopedistas, odontólogos, de todas las ramas de la medicina, no solamente médico general, vamos a de las ramas de la medicina. Y ese te lo pregunto por la juventud, mi querido maestro. ¿Y si me da ansiedad? También los gastos de psicólogo, de psiquiatras, nutriólogos, de todo tipo, oftalmólogos, okay. Todos estos tipos, a lo mejor no necesariamente es una rama de la medicina como tal, porque entendemos que los psicólogos son licenciados en psicología, pero también entran en esta parte de la psicología como un gasto médico, ¿no? Entonces okay. También, importante, hay que educar a nuestros médicos, a nuestros especialistas de la salud,
a estar al corriente en sus situaciones fiscales, porque yo creo que les ha pasado que de pronto vas al doctor y te dicen, es que no doy factura, no, pero pues mi consulta me costó 1,000 pesos contigo, ¿por qué no me vas a dar factura si yo lo puedo deducir, ¿no? Entonces, acostumbrar, educar y introducir a la cultura tributaria a todos nuestros especialistas de la salud, porque ellos nos van a poder ayudar mucho en esta deducción, ¿no? Así es. Y también en ese sentido nuestros amigos a pedirla, y es que en el momento del dolor, pues lo que piensa uno es en recuperarse, Sí, o sea, realmente, o sea, dicen, me duele o me tienen que operar, ¿cuánto es? 2,000, 3,000, 20,000, 30,000 pesos, y dicen, pues sácalo del colchón, o ve y sácalo del banco, de la tarjeta, y páguenlo, cúrenme, ya no quiero este dolor, o a lo mejor es debido a muerte, entonces, como sea. Decía que él haya sido como haya sido y ya después vemos. Y cuando después vemos que llega el contador o llegamos a la declaración anual, porque algunos amigos deciden realizarla por su cuenta, bueno, pues ¿qué pasa? No la pueden deducir porque lo pagaron en efectivo o porque no tienen el comprobante o porque pasaron las dos cosas. Claro, por eso es importante no seguir esos TikToks de te enseño en 2 minutos a presentar tu declaración anual con siguiente, porque puedes estar cometiendo un error al presentar una deducción personal o un ingreso que no estabas, no es de tu año o no lo hiciste efectivamente, ¿no? Entonces, ese concepto de gastos médicos es muy amplio, lo comentaba también el profesor Francisco, los gastos por incapacidad o discapacidad, porque también puedes llegar a tener esto, oye, te compras un aparato para poder escuchar mejor, una prótesis, algo parecido a eso, son 100% deducibles como una deducción personal, lo compras para tu papá, para tu mamá, para tu hijo, para tu hija, para tus nietos, son deducibles en el porcentaje o con la limitante que marcaba el profesor Francisco, ¿no? Entonces, también considerar esos puntos y pedir sus FDI. Así es. 4-0, ok, por favor. Entonces, bueno, básicamente eso con los gastos médicos y para las personas que nos señalaron. Bien, pero continuamos con el listado porque también tenemos que ir con las preguntas y el listado es bastante amplio. Entonces, ¿cuál seguiría? Fíjate que ¿cuál en orden Sí. vienen los gastos funerarios y me gustaría comentar lo siguiente. En el reglamento de la ley de renta especifica que el gasto funerario, porque en ocasiones compramos paquetes que son, de forma antes que sucede el evento. Un tema a lo mejor de un paquete de cremación de algo que no ha sucedido. El reglamento indica que la deducción va a ser en el año en que esto ocurra. Probablemente mi comprobante fiscal tendrá una fecha de cuándo se adquirió, cuándo lo pagué, también bajo los nuevos lineamientos de pago con tarjeta, no efectivo o transferencia, pero lo que va a demostrar que tienes la deducción en el año, pues sería el tema del acta de defunción. El tema que en algún momento pudiera pedirte la autoridad cuentas por qué quieres deducir algo que no corresponde al año en donde estamos, pues bueno, a través del tema del acta de defunción y el tema de que puedes tener una deducción. Esta tiene un límite, esta sí está limitada, no como en realidad todas están limitadas en lo global porque no puedes tener más del 15% del ingreso total del contribuyente o no rebasar más de 5 anualidades de la UMA, que va alrededor de esos 200,000 pesos. Pero entonces, para gastos funerarios tiene su propio límite, que esta sola no rebase de una UMA elevada al año. Wow, entonces esa no la voy a poder aplicar yo. No. No, o sea, quien mis deudos van a ser los que van a tener que la sucesión. Bueno, vamos a verlo aquí. Puede ser que alguien tenga el evento, un gasto funerario, puede ser un familiar, un padre, una madre. Entonces, al erogar este gasto funerario y tener una factura a su nombre, haber pagado con estos medios y que el evento hubiera sucedido en el ejercicio, tendrás esa deducción personal en el año. Ok, entonces aquí nos encontramos ante otra máxima, ¿no? Nos podemos escapar de todo excepto de dos cosas, la muerte y los impuestos. Sí. Caray. Pero tomar en cuenta también el tema de cuando pasa un fallecimiento, queda una persona a cargo de tus obligaciones. Entonces, ahí pudiera ser que a lo mejor tú como persona ya no lo vas a poder hacer, pero la persona que queda en representación tuya puede, si fue la que contrató la póliza por fallecimiento, pudiera llegar a aplicar esa póliza y aplicarla como deducción personal.
Entonces, por eso es importante consultar a su asesor fiscal, contador, porque eso les puede ayudar bastante, ¿no? Y como decías, no darle siguiente, porque si no, sí, porque puede ser que ni siquiera me aparezca la factura. Sí. Entonces también hay que revisar en el repositorio, hay que revisar en los visores, hay que revisar en lo que está precargado, que bueno, pues es muy bueno, nos ayuda bastante, pero hay detalles que todavía tomamos la decisión, ni siquiera esto de las inteligencias artificiales, quien toma la decisión al final del día es el contribuyente. ¿Y qué otra deducción tenemos por ahí de las señaladas en el 151? Tenemos una muy importante que es la parte de los donativos, y yo por temas de tiempo lo englobaría a la federación, a instituciones de asistencia privada que forman parte de las donatarias autorizadas o las empresas que pertenecen al título 3, revisar precisamente las fracciones a las cuales se les puede hacer una aportación, porque no todas las del título 3 son a las cuales les podemos dar un donativo. Tiene que ser no oneroso ni remunerativo, esas dos palabras son súper importantes para que podamos hacerlo deducible y tener el CFDI de la aportación o del donativo a esta institución, ¿no? Y en el sentido del CFDI, ¿debe decir algo en especial o señalar que es donativo? Porque nos decías que hay un listado de donatarias y contar con el CFDI, ¿cómo lo relaciona el CFDI o la autoridad? Sí tenemos que, en primero, lo que decía el profesor, el uso del CFDI es súper importante, hay una clave específica para el tema de deducción de donativo, y aparte las donatarias tienen la obligación de añadir al CFDI un complemento, algo relacionado a eso, una adenda, para informar que es un donativo y que son donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles de ISR, ¿no? Ok, que no les ha sido revocada y demás, pero bueno, principalmente que tenga ahí el dato. Sí. Así es. Entonces, o que si les fue revocada, que haya sido antes de esa revocación, la emisión del comprobante. Es correcto. Ok, entonces también los donativos se vale, nuestro buen corazón puede ser, pues de alguna forma recompensado. Ya sé que no es como la intención, claro, pero puede ser recompensado a partir de esa situación. ¿Y qué otra tenemos? Fíjate que este es muy importante. En el caso y un beneficio, los intereses de casa habitación. Aquellos que están pagando su casa y que el tema de los créditos, los intereses hipotecarios, así la pagues con Infonavit, con un crédito bancario, con alguna modalidad, pero que sea financiamiento hipotecario, los intereses es una deducción personal. Aquí estos van dirigidos para el tema de tu casa habitación, definitivamente. Y el tema también pues es algo muy atractivo, porque normalmente alguien que compra su casa sabe que durante los próximos años, lo que dure el pago del crédito, tendrá la posibilidad de una deducción personal que se puede reflejar como saldo a favor. Ok, y son los intereses, porque Sí. ¿qué documento necesito primero porque yo hago el cálculo? Yo como Pero van a contribuyente, extender, es que las instituciones financieras emiten una constancia de intereses reales, intereses devengados, pero en esto ayudan mucho, en que la constancia y aparece a veces en grande y en negrito y subrayado, intereses reales deducibles, y es los que nosotros tendríamos que anotar. Pero ahora la tecnología también ayuda mucho. Como bien ahorita se ha comentado, como todo viene precargado desde el comprobante fiscal, yo lo quiero ver el tema. Por ejemplo, también existe en el catálogo del comprobante, hay una clave para el caso de lo que son intereses de casa habitación, que es la clave D05. Así como la clave D01 fue la de honorarios médicos, la D05 fue la de intereses. Y entonces aquí el punto es que durante el año los intereses que estuvieron facturándose mes a mes por los que se devengaron, cuando llegue el final del año, puede ser que me entreguen una constancia de intereses, y aunque no lo hubiera recibido, puedo verla precargada la información en la declaración, porque se supone que con ese comprobante y bajo esa clave, en automático se vería. Si no tengo el comprobante, pues bueno, puedo utilizar el sistema. Si por alguna razón no aparece en el sistema, tendré que comunicarme con la institución financiera y están obligadas a entregarme esa constancia de intereses
deducibles. Ok, entonces como bien decía, los intereses reales, que básicamente para nuestros amigos rápidamente es lo que corresponde al impacto de la inflación Eso. y que vamos a ver normalmente en la constancia 3 numeritos. Uno que Eso. es el interés devengado, Sí. que sería lo que generó el crédito, los intereses efectivamente pagados que pueden ser iguales, mayores o menores a este interés devengado y finalmente lo que corresponde a los intereses reales, que ese numerito, como decías, está en negrillas y es el que vamos a aplicar. Así es. Ok, Sí. entonces Es. básicamente, muy bien, y que corresponda con la casa de habitación del contribuyente y que, bueno, pues normalmente se hace con un descuento vía nómina, normalmente. Si lo hacemos de manera externa, bueno, pues tendrá que ser pagado con medio diferente al efectivo para que siga siendo aplicable la deducción anual y una particularidad en el sentido de los de arrendamiento, ¿no? Que en el caso de los de arrendamiento Ok. pudo haber sido aplicado Como en su... deducción autorizada. Así es, si no ocurrió ahí, no vayan a dobletear, amigos, ¿eh? No vayan a dobletear porque si no, me los va a castigar la autoridad, ¿sí? ¿Qué otra deducción tenemos? Porque el tiempo nos apremia, Nos queridos apremia. amigos. Yo creo que de las últimas que nos quedan, esta es también parte de las más importantes, porque es un fomento al ahorro, es un fomento a cuidar el retiro de las personas. Y lo que establece el artículo 151 en su fracción quinta son las aportaciones complementarias a los fondos de ahorro para el retiro o los planes de ahorro para el retiro, los conocidos como PPRs, ¿no? Entonces, son dos modalidades. Uno, tú puedes tener tu Afore en Inbursa, en cualquier que sea Afore, y aportar complementariamente a ese retiro, y va a ser una deducción personal. O puedes contratar un plan de ahorro en el retiro en cualquiera de las instituciones de crédito o aseguradoras, y eso también va a ser parte de una deducción personal. Van a tener también, como lo decía el profesor, su propia limitante. No van a entrar de alguna manera como en la regla general, pero también tienen su propia limitante, que es la misma, 15% del total de los ingresos o 5%, 5 UMAS elevadas al año, ¿no? Entonces, muy importante, estás ahorrando, estás generando un interés que al final te va a ayudar para tu retiro y aparte lo puedes llevar como una deducción personal. Ojo, tenemos que cumplir el plazo que establece la ley y los planes para que siga siendo deducible, ¿no? Que normalmente es un plazo a los 65 años. Si lo sacas antes, va a ser un ingreso adicional y vas a tener que acumularlo, ¿no? Entonces, cuidar eso y ahorrar nos va a ayudar una deducción personal, ¿no? Y en ese sentido, ok, primero, acumular, ¿qué significa al final del día? Voy a pagar más impuestos y la idea es fomentar el ahorro y que se pague lo menos dentro del marco de la ley. Y por otro lado, creo que vale la pena entrar a uno de los estímulos fiscales porque si no, no vamos a abordarlos. Sí. 185. Exacto. 185, mi querido amigo. Sí, fíjate que es muy interesante ahorita, porque va dirigido a los planes de retiro. Claro. Y donde ahí me gustaría, este es de los únicos que puedes pagarlo todavía antes de presentar tu declaración anual. Hoy en día no puedes pagar algo, por ejemplo, que sale una base muy alta y decirte, ay, necesitas gastos médicos, porque el comprobante va a salir de 2025 y servirá para el anual 2026. Pero estos son los únicos que indica que se pague en el año o en el año anterior, siempre y cuando se hubiera presentado antes de la declaración anual. Y eso es lo que trae un beneficio precisamente. ¿Y quiénes son las que ofrecen este tipo de planes personales de retiro? Instituciones de seguros, que seguramente ellos tendrán los medios de informar a la persona que contrata, paga alguno de estos instrumentos de retiro y para efectos de que pueda cumplir con la deducibilidad y aparezca en el comprobante el estímulo. Y hay otro estímulo que quiero comentar rápido porque este nació en 2011 y es las colegiaturas. Y si bien el tema de las colegiaturas no ha subido desde entonces, yo veo las colegiaturas que me suben en las escuelas bastante, pero sin embargo los importes quedan atrapados desde el 2011, que niveles que van desde preescolar y hasta bachillerato, los importes ahí están. Y algunas recomendaciones que me gustaría hacer es, por ejemplo, que el cambio de grado del alumno que pasa de la primaria a la secundaria, qué bien, tienes la deducción de primaria y la de secundaria. O el tema de que también son dos papás, pues dos contribuyentes que podrían llevar a sus anuales y que tal vez se le facture
un semestre al papá y otro semestre a la mamá, que con el importe de las colegiaturas, no creo que sea el semestre, con un mes, dos meses, ya llegas a tener el estímulo correspondiente. Pero todo ayuda. Sí, así y muy bien, y nuestros amigos están pidiendo ayuda, nuestros amigos están ya con varias preguntas, y aquí ya tenemos primeros saludos de Salvador Bernal Tapia, muchas gracias, Lavinia Reyes Zárate también saludos, y las preguntas de nuestros amigos. Trufas y mucho más, muchos saludos también, y nos dice que el año pasado presenté en tiempo y forma mi declaración, el sistema me marcó que tenía saldo a favor, le anoté mis datos para solicitarlo y mi devolución a la fecha dice en proceso, entonces, pero no me han depositado, ni el SAT ni Prodecon me dan respuesta, ¿qué hago? Bueno, el tema es, Ricardo manejó un plazo, pasando ese plazo la devolución tiene que ser por aviso electrónico de devolución, y esa declaración tiene plazos donde son 45 días para que la autoridad revise y te va a pedir información con tanto detalle que te pudiera hacer prácticamente un procedimiento de revisión. Y pues bueno, pero tiene 5 años para poder lograr que la recuperación del mismo. Sí, aquí a lo mejor parte de la recomendación, aunado a lo que señalas, mi querido maestro, es que presente ya el documento, ¿no? Sí. Ya el formato electrónico de devolución, el conocido como FED, que trabaje por ahí con su declaración, con ahí viene un listado adicional de información. A lo mejor le va a pedir que presente, en este caso, las deducciones personales, en este caso, que cargue los archivos del CFDI, y con eso realice su trámite. Si Prodecon no le está dando respuesta, se la va a tener que dar a partir de lo que le conteste SAT. O sea, con esa presentación del documento le estaría como obligando. Claro, ¿no? Y yo adicional a esto te diría, volver a tocar base con Prodecon a través de un medio de queja y sí te ayudan, La verdad es que hace mucha presión a que el SAT conteste lo que ya se le está mencionando, ¿no? Entonces eso, y recuerda que a partir de que empieza a correr tu procedimiento de devolución, puedes llegar a tener algún tema de intereses ganados, ¿no? Revisarlo ahí y ponerse muy truchas con eso, ¿no? Así es. Entonces no está perdido, y le decimos a nuestros amigos de Trufas que pueden recuperar su saldo. Bien, buenos días, dice José Alejandro Cifuentes Castillo. Buenos días, si tributo como reciclo, como reciclo y por honorarios, además obtuve ingresos por sueldos menores a 400,000 pesos, ¿estaría obligado a presentar la declaración anual? A ver, tuvo reciclo y tuvo salarios menores a 400. ¿Sí presenta la anual o no presenta la anual? En el hecho de que el salario se combine con cualquier otro ingreso, incluso el tema parecería también con los mismos intereses, nada más que la regla le limita cuando dice menos de 400,000. Pero aquí ya combinó salarios con la figura del reciclo, y aquí, de lo que escuché, también hasta honorarios. Entonces, por varios lados, está obligado a la presentación de la declaración independientemente del ingreso que hubiera recibido. Es correcto. Ok. Luego aquí Lavinia Reyes nos dice, este es muy interesante y lo va a tener que cargar manualmente. ¿Por qué razón no aparece precargada la información de venta de inmuebles y el notario expedió la constancia de retención? Eso no es que venga, todavía no viene precargado, probablemente en un futuro sí venga, pero recordemos que solo es una informativa que hacen los notarios a través de un programa que es el Declaranot, pero todavía no está ligado a estos programas, ¿no? Entonces hay que informar la venta de la casa habitación, porque también tomemos en cuenta que si no la informamos y el SAT se da cuenta de eso, te puede asimilar ese ingreso como acumulable y pagar impuestos sobre la renta, si es que no lo informaste. Y también si tuviste la exención para la ley del impuesto sobre la renta y no lo informaste en tu declaración, puede ser que no te tomen en cuenta esa exención. O sea, hay varios puntos en tema de casa habitación bien importante, creo que da para un programa completo. Así es, esta pregunta nos daría para un programa completo. Marco Antonio Morales Sánchez, saludos. A ver, ¿qué puedo hacer si una persona se fue de ilegal a los Estados Unidos? Es un tema de remesas. A mi tarjeta me deposita una cantidad más o menos como 200,000 pesos durante el año 2023. Adicional a ello, en algunos meses trabajé para el gobierno y me di de alta como persona física con actividad empresarial y profesional, sujeto obligado a presentar declaración anual junto con pagos provisionales. Entonces, esa es la recomendación. Revise que estén presentados sus pagos provisionales conforme a los CFDIs expedidos, su declaración anual del 2023, y luego revisar quién le depositó los 200,000 pesos. Si fue su papá, su mamá,
su hijo el que le depositó, entonces va a ser un ingreso meramente informativo y se acabó con eso, porque va a estar exento. Si no, entonces va a tener que ver la limitante correspondiente en el artículo 93, según la fracción correspondiente en su inciso C, para decir que hasta cuánto va a estar exento este importe. Ingreso. Así es. Y luego dice, exactamente, considerar el ingreso. Luego dice, en este año me suspendí reanudando en el 25. ¿Qué problemas puedo tener? Pues que le suspendas ellos, ¿no? Es lo primero que se me ocurre. Sí, totalmente. Bueno, no se me ocurre, es lo primero que va a hacer. A la autoridad no se le va a ocurrir y va a decir suspensión de sellos porque tienes pendientes declaraciones. Claro, ok, revise también su opinión de cumplimiento, igual para nuestros amigos, que nos quedan por ahí 3 minutos. Luego dice, el portal me borró la declaración anual 2024, ¿saben si es problema del portal? Dependiendo de la fecha que nos estén viendo, decíamos. Sí, porque todavía hasta el 31 de marzo sigue siendo un simulador, todavía no está el portal habilitado. Entonces, recuerda que a partir del del 1 de abril puedes ya cargar la declaración anual como tal. Si ahorita te la borra, vas a tener que seguir cargándola porque es un simulador todavía. Ok, José Cabrera Alcántara, muy buenos días y saludos. Y a ver, tenemos todavía preguntas. Soy Recico, vendí mi casa habitación. Ok. Declaración informativa. Declaración informativa. No como tema de ingresos, hay un apartado en la persona física que tal cual dice nada más datos informativos y te habilita solamente herencias, legados, donativos, préstamos, todo eso, premios, y aparte viene el de la venta de la casa habitación. Infórmenla. Entonces, infórmelo. Declaración anual informativa. Entonces, presenta, si tiene reciclo, presenta usted su reciclo y presente la declaración anual solamente por este ingreso que va a ser exento para que continúe ahí. Mi papá depende económicamente de mí y necesita un condensador de oxígeno para respirar. Gastos médicos y que va para un dependiente económico donde es perfecto la deducción, además que cuide con los requisitos para la deducción personal. Así es, y en ese sentido también saludos, y Diego Olvera nos dice, ¿cómo compruebo la dependencia económica? Junto con que no se ha emitido un comprobante de ingresos, salarios, por alguna razón no ha tenido ese recurso, y entonces al no haber tenido un ingreso mayor a una UMA elevada al año, son como 30,000 pesos, entonces se entiende que es dependiente económico y es una persona que entraría en sus gastos como deducción personal. Ok, dice que uso del CFDI de 01, decías hace rato. Ajá. Y bueno, pues nos quedan 2 minutos y aprovechando lo que nos decía Diego Olvera y agradeciendo las preguntas a nuestros amigos, que algunas ya se las contestaremos en línea porque nos quedan varias. Bueno, pues aquí ¿alguna otra recomendación? Un minuto. Claro que sí. Por favor. El tema es de que los primeros en tiempo y en presentación van a ser los primeros que va a devolver. La autoridad, en realidad también es un programa de devolución automática. Lo tiene programado. Realmente las primeras en recibir van a venir las primeras devoluciones. Entre más me tarde, puede ser que esto quede atorado en el procedimiento. Ok, entonces preséntela en tiempo y forma y rápido. Perfecto. Correcto. Cuidar las deducciones, los requisitos de las deducciones, que venga precargado, y yo creo que la más importante es consultar a un contador, consultar a su asesor, porque nos han llegado, y no sé si les ha tocado, casos bien complicados por seguir el proceso de siguiente. Cuiden sus FDIs, cuiden sus ingresos, preséntenle en tiempo y forma y pues consulten a un contador. Perfecto, pues mil gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros queridos amigos, a nuestro estimado auditorio. Bueno, pues nos veremos la siguiente semana con declaración anual de personas físicas, salarios y arrendamiento. Y recuerden, cuiden su salud física, sobre todo su salud fiscal, y nos vemos en la siguiente emisión. Saludos y hasta pronto.